Muy buenos días, tengan todos los hermanos y amigos que en esta hora de la mañana están allí en línea. Para mí es un honor estar una vez más con ustedes. Gracias al Dios viviente. Hoy tengo una vez más la oportunidad de estar con ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando un tema que se llama ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque muchas veces llegamos a alguien y le decimos, tú necesitas la salvación. Y lo primero que decimos, yo estoy bien, yo no necesito ser salvo de nada. Ya, yo tengo una vida tranquila, relajada, no tengo problemas, de modo que yo necesito... Hoy vamos a ver por qué es que realmente se necesita, o el hombre necesita la salvación. Y entrando de inmediato en el tema se llama ¿por qué necesitamos ser salvos? Y leemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oiga bien, algo trascendente. ¿Cómo es que yo después que esté muerto me van a hacer un juicio? ¿Acaso a las personas difuntas físicamente se le hace un juicio? Vaya pensando por eso. Bendito sea Dios de los cielos. Entonces decíamos acá, a manera de introducción, la palabra referente a la salvación del griego. El griego tiene varias connotaciones sobre esta palabra. Los verbos griegos, primero es sozo, que significa salvar. Y viene otro griego, otra raíz griega que es soter, que significa salvador. Y viene otra palabra griega que se llama soteria, que significa salvación. ¿Sí? Entonces, mire, el salvar, los sustantivos, por lo menos de la misma raíz, soter, que es salvación, salvador, y soteria, que es salvación. Podríamos decir entonces que la necesidad de la salvación nace desde el momento de la caída del hombre en el Edén. ¿Sí? Todos sabemos que el hombre fue creado en un estado santo, tanto físicamente como espiritualmente, para estar cerca de Dios por siempre. Pero su desobediencia lo separó de Dios y perdió su estado original. Y aquí que comienza el plan de la salvación o el proceso de la salvación. Vamos a mirar un poquito, quiero mirar contigo aquí en el profeta Isaías, capítulos 52, o 59, perdón, versículo 2. Dice Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el hombre cae en desobediencia, automáticamente su estado de desobediencia lo separó de Dios. Teniendo en cuenta que Dios creó al hombre con un estado espiritual, físico, para que el hombre estuviera permanentemente delante de él sin ningún tipo de problemas. Pero al desobedecer llegaron los problemas al hombre. Entonces podemos decir que la palabra salvación en la Biblia, hablando de lo que se repite hoy, tiene dos contextos. El primero, se considera la salvación la liberación de un peligro o un sufrimiento. ¿Sí? De un peligro o de un sufrimiento. Eso es común cuando Dios me puede salvar a mí de una enfermedad, Dios me puede salvar a mí de un accidente, Dios me puede salvar a mí de un fracaso, Dios me puede salvar a mí de una frustración, Dios me puede salvar a mí de un problema. Hablando en la parte, en ese contexto. Entonces voy a decir que la salvación también voy a decir es salvar, es liberar o proteger. Eso es un estado que hay que entenderlo bien claro. También la palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación.
Ese es un contexto que se refiere a la salvación. Pero cuando hablamos ya de dos contextos más claros, entonces algunas veces en la Biblia se usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal, como decía, algo físicamente. En el caso cuando Pablo estaba preso, que lo descolgaron con una cuerda, le estaban salvando la vida. Ese es un estado de salvación física, cuando Pablo estaba en la prisión. Pero en el contexto espiritual, entonces podríamos decir que la salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. Entonces mire que dos contextos. Yo puedo ser salvo de una enfermedad, de algunas cosas, circunstancias físicamente. Pero cuando se habla de contexto espiritual, es ser libre de la esclavitud del pecado. Es ser libre de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque leímos el texto. De modo que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, hay un juicio, hay una sentencia para todo aquel que desobedece o que vive o convive en el pecado. Hay una sentencia de muerte, una sentencia final que todo ser humano, grande, pequeño, gordo, flaco, blanco, negro, amarillo, el color, la raza, tiene que darle cuentas a Dios de sus actos. Y es por eso que se predica el evangelio de la salvación. Decíamos que casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo nos dijo al carcelero de Filipo que debía ser salvo, él le estaba refiriendo al destino eterno, o sea, la salvación eterna. Jesús igualmente ser salvo con la entrada ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces, ¿qué dijo el carcelero? ¿Qué necesito yo, hermanos, para ser salvo? Mire, allí no estaba Jesús en ese momento, pero Pablo le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le estaba hablando exactamente del contexto, por decirlo así, de la salvación de la vida eterna. También podríamos decir algo más. Por lo menos si usted lee Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. No está diciendo de que Dios odia a los ricos, ni que las personas que tienen riqueza no se van a salvar, no. Sino que Jesús muchas veces toma este término porque las personas son muy difíciles de despojarse de las cosas materiales. Y Jesús le dice esto, para que las personas aprendan o aprendamos que las cosas materiales no nos van a dar salvación, sino solamente Él. Dice el verso 25, y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Se refiere a la salvación eterna con Dios. Entonces podríamos decir en primer lugar que, hablando en primer lugar, necesitamos ser salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Ya decíamos que Dios ha formado o ha establecido un juicio. Y que ese juicio nadie nos vamos a evitar. Al menos que nos arrepintamos y busquemos de Cristo. En el libro de Romanos capítulo 9, 3, del verso 9 al 12, y el versículo 23, y el mismo Romanos 3, 9, dice el verso, somos
Romanos 3:9. ¿Somos mejores que ellos? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Dice el verso 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amigo y hermano que me estás mirando, a veces nos creemos demasiado justos. Y creemos que yo estoy sin culpa delante de Dios. Es una equivocación pensar eso. Jesús dice, no hay ni uno. Y si no hay uno, ni uno, y tú te crees que eres justo, entonces tú eres un falso. Porque si Jesús dijo que no existe ni uno, no existe ni uno. Y si tú te crees que eres uno de ellos, estás mal. Bendito sea Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque todos pecamos a diario, con pensamientos, con acciones, con actitudes. Dice el versículo 11 del mismo Romanos capítulo 3. No hay quien entienda. Versículo, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Versículo, la parte B. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es tremendo. Ni siquiera uno. Si tú miras este contexto, entonces te vas a dar cuenta que ser justo no es cualquier cosa. ¿Ya? Que a veces creemos que no pecamos. Y cuando alguien peca o comete un error, le caemos como hormigas encima y lo queremos devorar y lo queremos matar y lo odiamos y lo pisoteamos y le decimos cualquier sandez porque usted se considera que es demasiado justo y demasiado recto. Pero muestre su justicia. ¿Dónde está? Cuando la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, ¿de qué somos salvos? La pregunta muy intrépida. Según la doctrina cristiana de la salvación, somos salvos de la ira. Y esto es del juicio de Dios al pecado del hombre. Eso está claro. Romanos capítulo, en primer lugar podemos mirar Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Si dice Pablo de la ira es porque habrá un juicio para el pecador. ¿Para qué pecador? Para el pecador no arrepentido. Bendito sea Dios de los cielos. El verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, estamos en Romanos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es muerte. Muerte o condenación eterna. Dice Romanos 6:23. Quiero leerlo acá para que usted, Romanos 6, versículo 23, dice, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla de dádiva se refiere al regalo, el regalo de Dios, que Dios ha proveído para que el ser humano sea salvo. Ahora surge otro interrogante. ¿Quién pues realiza la salvación? Un interrogante muy necesario. Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo y del pecado. No son los sacrificios que tú hagas, no son muchas cosas que hacemos porque creemos que haciendo tales cosas nos vamos a librar del pecado. El pecado tiene un remedio.
Y el remedio del pecado es Jesucristo. Es el único que puede quitar el pecado. No hay otro medio, otro motivo, otra forma de quitar el pecado. Entonces podríamos decir, en 2 Timoteo 1:9, quiero leer 2 Timoteo 1:9. Bendito sea Dios de los cielos. Dice 2 Timoteo 1:9. Maravilloso. Dice el versículo 9. El verso 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, para que usted se cuenta que no es por lo que usted haga, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces mire que no somos justificados por cualquier cosa que yo haga, sino que la salvación, la justificación, solamente la puede dar Jesucristo. En el libro de Tito, capítulo 3, Tito 3:5, dice: nos salvó no por obra de justicias que nosotros hubiéramos hecho. O sea, que yo hubiera hecho todo lo que yo pueda hacer para ser salvo. Tito nos dice: no nos salvó por obra de justicia, por lo que yo haga. Eso está claro. Sino por su misericordia. O sea, la salvación es un acto de misericordia de Dios hacia el ser humano, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, la sangre nos limpia de pecado, y el Espíritu Santo nos regenera para volver al estado original que Dios hizo al hombre, para tener una relación y una comunión con Él. Sea glorificado el Dios de los cielos. Así es. Vuelve, le repito, en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y luego añade: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Entonces está claro esto. Ya miramos que necesitamos ser salvos. Ya miramos que hay una necesidad. Ahora pasamos al segundo paso. Dios ha establecido un juicio para el pecador. Y esta es la parte esencial. Lo primero que tenemos que entender sobre el juicio final es que no se puede evitar. ¿Sí? No se puede evitar, o no puede evitarse. Independientemente de cómo escogemos interpretar al final de los tiempos, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido. Algo irreversible, algo que es inevitable. Bendito sea Dios de los cielos. Por eso es la razón que las personas que están en Cristo, tú debes permanecer en Cristo. Porque si tú te apartas de Cristo, no hay salvación. No hay otro medio, otra forma, una religión, no hay nada de eso. Algunas religiones se pelean que yo soy la verdad, que no, la religión al fin y al cabo es religión.
La salvación es una nueva forma de vida que Dios ha dado a una oportunidad que Dios ha dado al ser humano. Aquí no se trata de ser religioso. Se trata de creer y tener esa certeza, esa convicción que a través del sacrificio de Cristo podemos ser salvos de la ira y de la condenación eterna. Decíamos un poco más. Juan, hablando de Juan en el libro de Apocalipsis, Juan ha registrado algo que es impactante. ¿Sí? En el último libro de la Biblia, que todos conocemos hoy como el Apocalipsis, Juan da a entender algunas cosas que de pronto nosotros no le damos la importancia. Nadie escapará de este juicio culminante, una cita divina con el Creador. Nadie. Y te lo voy a explicar. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, oiga, personas adultas, pequeños, los niños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice Juan aquí, y fueron juzgados los muertos. Mire, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Luego añade, y el mar entregó a los que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren lo que dice Juan. Alabado sea Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, mire bien esto, amado mío. Estamos en Apocalipsis capítulo 20, del verso 10 al 15, he leído. Fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora, ¿por qué se habla de muerte segunda? La muerte segunda se refiere a la muerte física, y la muerte segunda es la muerte espiritual. La primera es la física y la segunda es la espiritual. La física tenemos que tenerla todos nosotros, porque tenemos que morir físicamente para que el día que Cristo venga, o Baruch Mashiach venga y nos levante y nuestro cuerpo sea glorificado, sea resucitado y estaremos con Él. Porque morimos en Cristo. Por eso que Pablo dice, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Pero esto se refiere al que es cristiano, al que es seguidor de la verdad, de la palabra de Dios. Alabado sea Dios de los cielos. Entonces, si nosotros veamos lo que el versículo 11, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, que delante del cual huyeron de él. Mire, ¿y qué huyeron? La tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Bendito sea Dios de los cielos. Entonces, es interesante esto, que usted entienda esto. Que mire lo que Juan está viendo. En el versículo 12, y vi a los muertos, pequeños, grandes y pequeños. Y luego añade, y fueron abiertos los libros, y fueron juzgados según sus obras que estaban inscritos en el libro. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Versículo 13 y 14. Y el mar entregó a los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y si fueron juzgados, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo y hermano que me estás escuchando en esta mañana, hay un juicio establecido para todo ser humano. Y esa es la razón por la cual tanto tú como yo tenemos que seguir luchando, peleando la buena batalla. A veces aquí en la vida, somos orgullosos, altivos, prepotentes, humillamos a los demás, algunos humillan a los otros por lo poco, por lo más que tienen. Nos creemos señores del mundo, nos creemos señores de muchas cosas. Pero te voy a decir algo, amado y amigo que me estás escuchando. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero ese dinero no te va a dar la salvación. No te va a dar la salvación. Tú puedes tener todos los placeres de la vida, pero eso no te va a dar la salvación. Porque hay un único camino que nos lleva a la salvación, y es Jesús. Él lo dijo bien claro, se lo dijo a los judíos y nos lo dice a nosotros y se lo dice a usted hoy y se lo seguirá diciendo a generaciones que vienen. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, o sea, por Él. Y esa es la razón. Por eso Pablo dice, porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Bendito sea Dios de los cielos. Oh, gloria a su nombre. Alabado sea el Dios de los cielos. En tercer lugar, podríamos hacernos una gran pregunta en esta mañana. Y es, ¿cómo ser salvo del juicio venidero? Una pregunta muy interesante. La cual puede estar llegando a nuestras mentes en esta hora. La doctrina cristiana de la salvación nos dice que Dios nos ha rescatado a través de Cristo. Solo Cristo puede rescatarnos de la condenación eterna. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De modo que si usted es una persona que condena a todo el que está pecando y está fallando, usted no hace parte del reino de los cielos. El que hace parte del reino de los cielos lo hace lo contrario. Al pecador lo aconseja para que deje el pecado. No lo regaña, no lo maltrata, no lo mata, sino que lo restaura. Y la Biblia dice que el que haga volver a un pecador cubrirá multitud de pecados. Bendito sea Dios de los cielos. Entonces es importante a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino a salvar al mundo. Amigos que me estás mirando, no sé la nacionalidad, no sé el idioma que hables, no sé el tipo de raza por la cual tú hayas venido a esta tierra,
pero hay un Salvador para ti. Y se llama Baruch HaMashiach. Se llama Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Él es el único que te puede dar la paz y la seguridad de la salvación eterna. No somos salvos por la cantidad de dinero que tengamos o por la cantidad de dinero que donemos, aunque son necesarias. Este es un tiempo en el cual hay que donar, ayudar, apoyar la obra de Dios, a que se extienda el reino. Y allí estás cultivando, estás sembrando en el reino. Porque eso lo vive claro, que cuando nosotros damos, no estamos sembrando donde la polilla y el moho se corrompe, sino en el reino de los cielos, donde allá sí se va a recibir usted recompensa por lo que ha hecho, pero lo hace para salvar a otros, para ayudar a otros, porque tenemos que ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Si Dios te ha dado riqueza, no es para que tú te lleves una gran vida desordenada, sino para que vivas tú, tu familia, y ayudes a otros a que vivan también dignamente delante de Dios. Entonces decíamos acá, específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Y su siguiente, la resurrección que logró la salvación al ser humano. Porque siendo enemigos, dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mas mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Solo la vida de Cristo en la cruz nos ha dado el privilegio de hoy disfrutar de la salvación y estar seguro que si nos mantenemos en su verdad, si nos mantenemos en sus mandamientos, heredaremos la vida eterna. Bendito sea Dios de los cielos. Entonces podríamos hablar, mire que nos dice Efesios nos dice una promesa muy hermosa, en quien tenemos redención, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Sea bendito Dios para siempre. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces la Escritura es clara en cuanto a la salvación, que es un don inmerecido, o sea, un regalo de Dios para que podamos ser salvos. ¿Sí? Ya decíamos que es solo a través de Cristo por medio de la fe. Efesios 2:5 dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire lo que añade Efesios. Ahora lo que dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Mire esto, es tremendo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, somos salvos por ese don inmerecido. Ni tú ni yo merecemos ser salvos. Por muy bueno que usted se crea, no merece, usted no es salvo. Ni por muy bueno que yo me considere, merezco ser salvo. Porque desde el mismo momento en que el primer hombre peca y desobedece, el pecado trascendió a toda la humanidad. Por un hombre entramos al pecado y por un hombre nos libera el pecado. Un hombre, hablando Cristo físicamente, nos libera del pecado. Aquí se cumple la unión hipostática. Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Bendito sea Dios de los cielos. Y dice el verso 9, estamos en Efesios 2:9, no por obra.
para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque hay personas, no, yo no necesito eso, eso es para los asesinos, porque son malos, para gente que han sido malas. Ellos son los que tienen que hacer, yo no, yo estoy bien. Bueno, respeto su concepto, pero usted es un pecador. Si usted viene, ha nacido del género humano, fue el género humano el que pegó en el Edén, usted es pecador. Y necesita ser salvo. ¿Por qué es pecador? Porque usted miente. ¿Por qué es pecador? Porque usted adultera. ¿Por qué es pecador? Porque usted roba. ¿Por qué es pecador? Porque usted engaña a su esposa, a su esposo. Porque usted le roba a sus padres. Porque usted roba a la empresa. Porque usted se mueve en el pecado. Y eres un pecador. Y si tú violas los mandamientos de Dios, eres un pecador. Y el único que te puede liberar de eso es Jesucristo. La propiciación de Dios para quitar el pecado del hombre. Pastor, yo soy bueno. Bueno, la Biblia dice que bueno no hay ni uno. Entonces tú no eres bueno. Ni yo tampoco. Yo no le hago mal a nadie. Pues la Biblia dice que todos somos malos. Entonces tú no eres bueno. El único bueno es Dios. Jesús le dijo al que le preguntó de la riqueza, Dios bueno, Jesús bueno, y bueno, solamente Dios. Bueno es uno solo, y es Dios. De modo que por muy bueno que tú te consideres ser, eres un pecador. Y necesitas que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y de toda maldad. Bendito sea Dios de los cielos. Esto quiere decir que no es por méritos humanos, no por obra para que nadie se gloríe, no es por méritos humanos, yo soy bueno, yo le doy al pobre, yo, no. Hay que darle a los pobres, hay que ayudar a los necesitados, pero eso no te da la salvación, pero hace parte del plan de Dios para salvar a otro. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces la fe tiene una acción y la acción es la que hace que la fe viva. Alabado sea Dios. En cuarto lugar, ¿cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvos entonces? Otra pregunta interrogativa. ¿Cómo ser salvos entonces? Muy interesante. Entonces podríamos decir, primero, somos salvos por medio de la fe. 2, para ser salvos debemos oír el Evangelio, o sea, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Porque yo tengo que creer en un Cristo resucitado. Hay algunos que creen en un Cristo que está pegado en un palo allí. Él todavía no ha resucitado, todavía está ahí, no se ha desprendido. Cristo resucitó y subió a la diestra del Padre. Y yo y usted tiene que creer en un Cristo que venció la muerte. Porque así como Cristo venció la muerte, usted y yo, los que creemos en Él, también venceremos la muerte. Y es aquí donde está la victoria, la esencia. Qué triste que hoy en día, lamentablemente, la iglesia no ha entendido estas grandes verdades. Por eso tenemos el Evangelio todo light, el Evangelio todo acomodado. Algunos lo predican, otros lo escuchan, otros salen por las calles y lo anuncian, otros no lo anuncian, otros vienen a la iglesia, al templo y lo escuchan y no lo practican.
otros lo practican, otros simplemente vienen al templo a hacer una siesta ante Dios. Por esa falta de saber, de conocimiento. Porque cuando yo conozco una verdad y esa verdad me hace feliz, me hace alegre, entonces esa verdad es como si me energizara a seguir esa verdad, a estar incómodo, tranquilo, impaciente, a escuchar. Alabados a Dios. Por eso es importante que entendamos esto. El tercer paso es que debemos creer totalmente en el Señor Jesucristo. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primeramente, para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también que al griego. Sea bendito Dios para siempre. Dice el verso 17 de Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto se define como un verdadero arrepentimiento. Para yo ser salvo necesito arrepentirme verdaderamente. ¿Sí? Con un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia o metanoen, que significa transformación espiritual. O meta, que significa más allá, y nous, de la mente, más allá de lo que piensa el ser humano. Bendito sea Dios de los cielos. Entonces podríamos decir, nos habla de un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Para yo ser salvo, tengo que tener un cambio de mentalidad. Si yo sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo avariento, el mismo avaro, el mismo maldiciente, el mismo estafador, el mismo mal pensado, todo lo pienso mal, en todo lo malinterpreto, entonces no hay un cambio de mentalidad. Me airo por cualquier cosa, cojo rabia, entonces todavía no hay un cambio. No hay una transformación total. Y lo peor es esto, que si te sorprendiera la muerte en ese estado, te acabo de recordar, hay una sentencia. Hay una sentencia que nos espera, señores, en la cual cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas. Dice, hablando de este cambio de mentalidad, cuando yo cambio mi mente, cambia mi vida, cambia mis actitudes. Pero si todavía tú andas en celos, en pleitos, en contienda, en murmuración, todavía hay problemas. Y en esta pandemia tenemos que estar muy preparaditos. Porque yo estoy aquí y mañana de pronto no puedo estar. Pues tú estás allí y mañana no puedes estar. Y eso es lo que tenemos que estar seguros. Porque si nos sorprende, ay. Pedro nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Un verdadero arrepentimiento trae consigo el refrigerio. Y ese refrigerio es el gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús. Porque todos aquellos que en mí creen, de su interior fluirán ríos de agua viva. La salvación, el gozo de la salvación se siente. Usted siente cuando es salvo. Usted siente esa paz interior, usted siente esa seguridad interna de que usted es salvo. Bendito sea Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios. Otra cosa es confesar el nombre de Cristo. Hay que confesar el nombre de Cristo. O sea, confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, verso 9, dice, y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. En tu corazón y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Aquí te voy a hacer un poquito énfasis a este texto. Cuando se está hablando de confesar con la boca, se está refiriendo más que todo a la acción del creyente, porque hay personas que son mudas, no hablan, entonces no serían salvos. Sino se está refiriendo a la acción, tu acción tu acción interior de fe, ese acto de fe y de seguridad. Porque entonces si lo aplicamos literalmente, los mudos no serían salvos. Y ellos son seres humanos que también Dios les ha dado la salvación. Te hago esta salvedad. Y en aquella época había un problema, y voy a hablarte un poquito del contexto histórico. Los romanos en aquella época se hacían llamar el divino Calígula, el divino César, divinos. Se consideraban hombres como si fueran dioses. Entonces ellos querían obligar que los cristianos les confesaran como Señor. Y los cristianos no confesaban que ellos eran Señor, sino que decían, no, el Señor es el Cristo. Ellos exigían que le dijeran Señor, pero ellos dijeron que no, el Señor es el Cristo. Ya. César Curio. No, Curio es Cristo. Quiere decir que Dios es Cristo. Entonces Pablo, para darle claridad a ellos, escribe de esta manera: el que confiese con su boca que Cristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón, lo que hablaba del mudo, se cree para justicia y salvación. Sea bendito Dios para siempre. Alabado sea Dios. Entonces podemos decir, este pasaje nos menciona San Juan, hablando del juicio final. Que la vida humana termina. Que el género humano va a terminar.
Y cuando termina esta era humana, ¿sí?, comienza el principio eterno. Para ello tenemos que estar seguros que lo que Dios ha prometido no es un error, es verdad. Él ha prometido darnos ¿qué? Salvación y vida eterna, porque Él es perfecto. Quiere decir que Él no miente. Él dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Ya. Entonces este mensaje que hemos oído y anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Verdad que sí? Tenemos que entender esto bien claro. También podríamos entender, Dios siempre lo que dice lo ha cumplido y lo cumplirá porque sus promesas son irrevocables. Mire lo que dice Gálatas. O Pedro hace primero una salvedad. Pedro hablando en el libro 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo así: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Para terminar, después de la muerte ya no hay opción a vuestro destino, ¿sí?, hacia Dios o hacia otro lugar, donde todo está abierto y desnudo delante de Él. Dios conoce todo lo que usted y yo hace, ha hecho, va a hacer y quiere hacer. Mire lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa, mire bien esto, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dice Romanos 2:6. Declara que lo que hacemos en nuestras vidas se registra en los libros que se abrirán en nuestro juicio. Quiero leer Romanos 2:6. Dice el 5, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7, vida eterna a los que perseverando hacen el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El texto es claro, bien claro, no hay que decir otra cosa. En esta mañana quiero compartir contigo este tema. Allí donde tú estás, quiero que tú le digas a Jesús y di conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana yo te invito
a que entres a mi corazón y que me perdones todos mis pecados. Sé que he desobedecido, he hecho lo malo, he hecho lo desagradable delante de ti. Pero hoy, bajo tu gracia, confieso que tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Ayuda a aquellos hermanos y amigos que ellos sean salvos, Señor, porque la voluntad tuya es que nadie se pierda. Gracias por permitirme hablarle a tu pueblo en esta mañana. En el nombre glorioso de Cristo, a ti te doy toda la honra y toda la gloria. Oro por todas aquellas personas que están en unas clínicas, que están en hospitales, que están en momentos críticos. Sálvales a través de una sanidad, haciendo uso de la palabra de salvación. Sálvales espiritualmente y físicamente de todo tormento, para que tu nombre sea glorificado y la gloria sea siempre para ti. Muchas gracias. Amén y amén. A todos los hermanos y amigos, fue un placer haber estado con ustedes. Soy el pastor Hernán. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Comparte este mensaje con otra persona para que también sea edificado y obtenga la salvación. Que esa gracia divina también llegue a él y a su familia. Bendiciones para todos.